Mire lo que dice el apóstol, primera de Juan, capítulo 3. Nosotros sabemos que Dios es amor. Pero usted quiere conocer del amor de Dios, lea al apóstol Juan. El apóstol Juan es el apóstol del amor. Él entendía el amor de Dios. Y no solo lo entendía, sino que lo vivía. El apóstol Juan dice en su carta, en el capítulo 3, lo siguiente: hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Padre, damos gracias por la palabra, Señor. Que sea usted hundiendo esta palabra en amor, para que cada uno de nosotros reciba su consejo, Señor, y nos ayude a estar anclados al fundamento que es único y verdadero, que es Cristo Jesús. Gracias por cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor, y que ellos presten atención a la palabra, que la reciban con reverencia, con respeto y con amor, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, aquí el apóstol está hablando una cosa bien importante para todos nosotros. Ustedes recuerdan aquella prédica de la hermana pastora Francis cuando era una escalera, y ella empezó a hablar acerca de los peldaños, ¿verdad? Que nosotros tenemos que subir para que una puerta grande, hermosa, se nos abra en los cielos. ¿Se acuerdan? Pero usted puede ver que el primer peldaño dice la fe. Después viene el conocimiento, la virtud, la paciencia, el dominio propio, todo el amor fraternal. Pero el último peldaño es el amor. Y dice aquí el apóstol Juan de que miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Y cuando nosotros tenemos esa revelación del amor de Dios, el mundo no nos va a conocer, porque el mundo no conoce ese amor. El mundo conoce solamente el amor de reacción, el amor recíproco, el amor que en su gran mayoría une a los padres con los hijos, a las esposas con los esposos, a los amigos con las amigas y a los hermanos de la iglesia. El amor fraternal está básicamente por la relación filia de la reciprocidad. Pero este amor del cual el apóstol Juan nos habla y del cual nos habló Dios a través de la pastora Francis, es de un amor diferente. Es el amor de Dios. Ese amor que no busca lo suyo, que es sufrido. Ese amor que se da para los demás. Ese amor que bendice cuando te maldice. Ese amor que tenés que servir cuando no te sirvan. Ese amor que tenés que hablar bien de los demás, aunque ellos te difamen a ti. Ese amor que tenés que darle a la gente, aunque ellos no te den nada a ti. Ese es el amor del cual quiero hablar esta mañana. Lo hemos hablado varias veces, pero esta mañana yo quiero honrar a Dios por la misericordia de habernos tenido 6 años ministrándonos ese amor. En parte hemos aprendido ese amor. No lo tenemos desarrollado 100%, pero lo poquito que nos ha dado el Señor ha leudado nuestra manera de ver las cosas. Y el apóstol Juan dice, mirad, cuán amor nos ha dado Dios. Pero ese amor que si en nosotros está, el mundo no lo va a conocer, porque no conoce este amor. Y dice el apóstol, amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, veremos semejante a Él. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Solamente los verdaderos hijos conocen el amor de Dios. Cuando los verdaderos hijos conozcan el amor de Dios, es que usted está caminando en esa escalera de la cual la pastora Francis habló. Cuando usted está caminando en fe, cuando usted está caminando en conocimiento de Dios, cuando usted tiene virtud de Dios, cuando usted tiene dominio propio, cuando usted tiene paciencia, cuando usted tiene amor fraternal, entonces usted va caminando hacia el verdadero amor que Dios quiere formar en usted y quiere formar en mí. Formar ese amor en nosotros requiere que seamos permeables a que Dios trabaje con nosotros, porque por lo general todos nosotros nos vamos a resistir a ese amor. Cuando uno vas a ser pastor, uno se resiste a ese llamado, porque uno mira que ser pastor no es algo que te dé comodidad, es algo que te compromete, algo que te hace que tengas que negarte a vos mismo, porque vos no podés ministrar la palabra de Dios como un sacerdote si tu vida es pecaminosa. Si tú estás acomodado en la iglesia y estás viniendo a la iglesia y estás en la silla sentado, no tenés temor de venir aquí porque no subís, porque no tenés todavía la unción de ser un ministro, aunque tengas el llamado. Pero si Dios te quiere poner aquí, tu temor es porque tu pecado te va a impedir que puedas ministrar en este lugar. Entonces ese amor que Dios quiere formar en nosotros empieza por el conocimiento. Primero la fe, luego el conocimiento. Por eso es que nosotros, cuando nos llaman a ser pastor, hay cosas que nosotros hacemos en lo oculto y que no nos permite a nosotros ser libres para ministrar al Señor en la santidad, en los malos hábitos que tenemos, en nuestra forma de pensar, en nuestra vana manera de vivir, porque servirle a Dios es algo que lleva un compromiso grande para una persona. Y uno puede decir, yo quiero ser pastor, pero voy a esperar el tiempo de Dios. Y tal vez el tiempo de Dios es ahora. Y ese ahora lo estás posponiendo. Como decía la hermana Mercedes, es procrastinar, dejar posponer para otro día lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Y yo recuerdo, yo se lo he dicho varias veces a los que son hijos de esta casa, cuando a mí el pastor Luis me dijo, no, la pastora Francis me dijo, el Señor nos ha dicho que usted es el pastor de la congregación. Lo primero que yo pensé, yo no puedo ser pastor de ese lugar, porque mi corazón estaba con el pastor Noel, que era mi padre espiritual. Y yo me había venido aquí a este ministerio por ser solidario con mi esposa. Pero me fui con honores de la casa donde yo estaba, porque mi pastor me bendijo, hicimos paz y hasta la fecha tenemos una relación tremenda de respeto y ministramos la paternidad de Dios. Pero cuando yo vine a este ministerio, yo vine como un invitado a este lugar. Yo sentía que había presencia de Dios, sentía que había manifestación de Dios, pero yo no quería compromiso con esta casa. No quería comprometerme con esta casa. Yo tenía mi pensamiento de que iba a pasar aquí como un oasis, iba a estar mi tiempo aquí en un resort espiritual y que luego yo me iba a ir. Yo tenía mi pensamiento de regresarme a Masaya. Yo quería volver a Masaya porque ahí estaba mi corazón, donde nosotros habíamos empezado una obra. ¿Y por qué quería regresarme a Masaya? Porque yo sabía que era yo el que iba a hacer la obra y que sobre mí no iba a haber una autoridad espiritual que me estuviera corrigiendo. ¿Por qué yo no quería ser miembro de esta casa? Porque yo conocía el gobierno de Dios. Yo conozco la estructura de gobierno de Dios. Y si yo venía aquí, tenía que someterme a la autoridad del pastor Luis. Y yo no podía someterme a la autoridad del pastor Luis, porque para mí, yo sabía que el pastor Luis había caminado menos que yo en el llamado que Dios me había hecho. Entonces yo lo respetaba, yo lo admiraba, yo lo apoyaba, pero yo someterme a la autoridad del pastor Luis, no. ¿Por qué no voy a someter yo a la autoridad de él? Él viene de un ministerio y yo vengo del mismo ministerio, donde el ministerio donde nosotros estábamos, yo tenía un lugar más alto que él. Amén. Él era un ministro de alabanza, yo era un obrero en el ministerio donde yo estaba. Yo tenía también la experiencia y el testimonio del que el pastor Noel y yo habíamos bautizado en agua al pastor Luis. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, ¿cómo voy a someterme yo a la autoridad a alguien que yo bauticé? Pero yo decía, bueno, yo solo sabía
pero yo me lo guardaba en mi corazón. Hacía lo de María, me callaba. Pero cuando la pastora Francis a mí me dijo, el Señor nos ha puesto en mi corazón que usted es el pastor. Mire, no me gusta que me diga eso, porque como usted es mi cuñada, no anda hablando así, pastora. Sea respetuosa de lo que Dios habla. Pero ¿qué pasó? De que de tanto estar oyendo palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, no crea que cuando yo pasé a este lugar, esa foto que ustedes miraron, yo no sabía a qué me estaba metiendo. Sí sabía a qué me estaba metiendo en relación al hombre, pero en relación a Dios no sabía nada. No sabía nada. Porque algo que yo reconozco es que el pastor Luis siempre me miró con respeto. Siempre él creyó en mí. Siempre él depositó su confianza en mí. Y siempre él lo hace conmigo. Y así como yo también con él. Pero yo siempre lo honro a él. Y yo le sirvo a él incondicionalmente en lo que él me pida. Porque yo reconozco que él fue puesto por Dios en este lugar. Algunas personas tenían amor filio con él. Porque le han recibido amor de él. Y es normal. Si tu pastor te ama, si tu pastor te apapacha, lo vas a amar. Y viene alguien que solo él tiene la cara amarga y es el nuevo pastor, vos vas a tener y vas a sentir la ausencia del papi o del tío que te consiente todo. Porque el tío se te va, pero el padrastro que viene ahora te va a corregir. Entonces viene el problema. Ahí viene el primer choque térmico. Sin embargo, la cara no me ayuda, pero el Espíritu Santo me ayuda a mí. Amén. La cara no me ayuda, pero el Espíritu Santo sí me ayuda a mí. Y cuando empezamos a caminar con esta iglesia, la resistencia era tal que había gente que quería ser los pastores. Y yo, como conocía la palabra, yo les dije, háganlos a ellos pastores, sino que, bueno, si ellos quieren estar aquí, pues los vamos a ministrar, si no, pues ni modo. Pero nunca usé el pastorado para pasarle la cuenta a nadie. Y Dios lo sabe que nunca en mí ha habido un espíritu de venganza para pasarle la cuenta a nadie. Yo siempre he respetado y voy a respetar el lugar que Dios le ha dado a ustedes. Es más bien intercedí por algunos que estaban puestos por Dios y no lo querían tener allí. Y algunos ya lo saben, que yo metí las manos y metí mi corazón y metí mi vida para que ellos se mantuvieran en el lugar que Dios les había dado. Pablo, el apóstol Juan está hablando de este amor, que cuesta ese amor sufrido. ¿Por qué habla Juan eso? Porque él ha vivido la situación de sufrimiento que se da cuando una persona es llamada a ser un ministro. Dice el apóstol, ahí en el mismo capítulo Juan, porque no me quiero salir para que usted capte lo que Dios le quiere hablar. Dice, todo aquel que tiene dice que ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo determiné en mi corazón purificarme por el Espíritu Santo. Yo determiné en mi corazón ser obediente a los pastores Guido. Yo decidí apartar todo parentesco con ellos y decidí someterme a la autoridad de ellos. Porque cuando usted se somete a la autoridad lo va a honrar a usted. Si usted es obediente, el que está en autoridad no lo va a maltratar, lo va a honrar. Si usted es rebelde y el pastor tiene la espada para corregirlo a usted, y usted va a tener sufrimiento porque su conciencia cauterizada y su corazón rebelde de no dejarse corregir hace que usted se resista. Y dice que los que resisten a la autoridad y a Dios resisten. Y llevan condenación, dice la palabra. Por eso, Juan está hablando aquí de este amor que dice que si nosotros tenemos la esperanza de llegar a conocer a Dios como Él es, tenemos que ser purificados por Él. ¿Qué pasa en este contexto que estoy hablando yo? Que para conocer a Dios, primero hay que conocer de su amor. Su amor nos va a dar esperanza, y si tenemos esa esperanza, tenemos que ser purificados, limpiados por la palabra de Dios y por la palabra que los pastores y los padres espirituales pone Dios en la boca de ellos. Una vez me dijo el pastor Luis, la única razón, yo siempre he caminado con él, pero él siempre me ha dado a mí, pastor, le digo, yo quiero hacer el programa del año
para que podamos coordinarnos. ¿Sí está bien, pastor? Y él me dice, haga usted primero el de Nicaragua y nosotros hacemos el de allá. No, es usted es la casa matriz, usted es la casa. No para poder, porque ellos siempre quieren estar con nosotros. La cosa fue de que nosotros siempre hemos trabajado y hemos coordinado y nos hemos puesto de acuerdo en todo. Y cuando una vez él me dijo algo de alguien y me dijo, pastor, usted no debería tener esa persona ahí, porque esa persona está cómoda ahí. Esa persona no tiene ese llamado para estar ahí. Yo le dije, pastor, si usted me lo dice por una orden de Dios, yo se lo voy a aceptar. Pero si usted me lo dice como un consejo, me permite que yo tenga albedrío. Sí, puede tener albedrío. Yo le doy el consejo, me dice, pero usted es el que decide. Yo siento que esa persona va a llegar a desarrollar ese don, porque Dios ha visto el corazón de esa persona. Entonces, si usted cree, y yo le voy a decir en su momento a esa persona, que hace como 3 meses el pastor Luis le dijo, pastor, realmente, me lo dijo en un lugar que estábamos nosotros, en un lugar, él me puso la mano y me dice, pastor, yo lo admiro a usted, me dice, porque usted es un padre verdadero, Dios le dio la razón, me dice, cómo se está ministrando en esa área, en esa persona. Me ha tocado mi corazón y Dios me ha hecho entender que Dios no hace acepción de personas. Y yo me sentí con lágrimas en mis ojos, porque valió la pena recibir el consejo de Dios, porque Él mismo reconoce que ese hombre o esa mujer tenía un llamado de Dios, y Dios lo ha llevado a ese lugar para ministrar, y ese lugar no solamente va a ser de Él, sino de otros que van a aprender de esa persona, para que en este ministerio haya hijos verdaderos que adoren a Dios. Cuando estábamos platicando, vino mi palabra que dice, debemos ser corregidos y no ofendernos por esto. ¿Sabe? Cuando uno comienza a ser pastor, yo le digo que usted lo va a tener, hay un mal endémico en las prédicas, pero le voy a decir algo, el Espíritu Santo es el que toma control de este lugar. Y muchas veces usted en su carne puede tener sentimientos que son legítimos y que usted los va a decir en su carne. Pero el Espíritu Santo le permite a usted decirlo porque sabe que lo que usted está hablando es verdad. Pero si usted habla mentiras en este lugar, Dios le va a traer juicio a usted. ¿Qué quiero decirle con esto? Hay personas que en el proceso de ser formados como pastores decimos desde el altar cosas por decírselo a una persona, y es verdad, pero lo que estamos diciendo es verdad. Entonces el Espíritu Santo te permite que yo hable esas cosas, pero cuando vos estás hablando con enojo, con ira, con contienda, Dios no te va a permitir eso. Pero cuando el Espíritu Santo también te lo pone en tu corazón, aunque vos no lo querrás decir, lo vas a hablar. Yo me pongo a pensar en algo, mire, yo creo que aquí todos nosotros, todos, hemos dicho alguna vez esto. Esa prédica era malintencionada, porque era para mí esa prédica. Ese hombre, esa mujer, están hablando eso por mí. Era una chifleta la que me estaba dando desde el altar. Todos hemos dicho eso, todos. Pero le voy a decir una cosa, usted no ha meditado que esa chifleta que le están diciendo es verdad en su vida. ¡Ay, santo! ¿Por qué se lastima? ¿Por qué se enoja? Si es verdad lo que le están diciendo. Si usted está exento, usted queda quieto. Me río más bien. Pero si la predica te chisma, es porque el zapato le apretó. Dele palmas al Señor. Este es el amor de Dios. Mire qué tremendo. Dice que nosotros tenemos que tener y conocer el amor de Dios. Si usted recuerda esa escalera que la pastora hizo, usted lo puede analizar. ¿Qué necesita usted para tener este amor? Fe. Pasemos la fe, conocimiento. Pasemos el conocimiento. Virtud, también pasémoslo. Pero llegamos a 2 puntos donde nosotros muchos nos trabamos. 1, paciencia. Y 2, dominio propio. Ahí estamos pegados. Porque yo quiero que las cosas lleguen rapla. Yo quiero ver a Cristo formado en usted así. Pero cuando la persona no se deja formar, mi paciencia tiene que ser probada. Y la paciencia me puede interrumpir el llegar hasta la altura que Dios quiere que llegue, que es al amor de Él. Nadie, por eso dice el apóstol Juan,
puede hablar del amor de Dios. Nadie puede hablar del amor de Dios si no lo conoce a Él. Por eso dice Él, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Leo el 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En otras palabras, el Señor nos va a purificar con su palabra, y la palabra muchas veces va a ser como un martillo que va a desmenuzar tu piedra que está formada, incrustada en tu conciencia que está cauterizada. Entonces esa palabra va a ser como martillo, porque Dios te quiere corregir, porque el amor de Él dice que para poder llegar a Él tienes que pasar todos esos peldaños. Y si vos querés decir el amor de Dios y no tenés paciencia, no has conocido a Dios. Y esto es lo que mucha gente nos duele, que nos dicen que tenemos ministerio, pero con los hechos evidenciamos otra cosa. Decimos conocer a Dios, pero con los hechos lo negamos. Cuando somos personas que cuando nos ofenden no tenemos el dominio propio para poder reaccionar en amor. Cuando la persona comienza y habla sandeces, ¿cómo va a haber el amor de Dios en tu vida? Eso nos pasa a los pastores, nos va a pasar a todos ustedes como pastores, les va a pasar lo mismo. Pero aquí hay el secreto: sembrar amor y vas a cosechar amor. Si sembrás difamación en tu pastorado, vas a cosechar difamación. ¿Por qué nosotros quizás pudimos haber evitado cosas, la pastora y yo? Tal vez porque en un momento hablamos del pastor que nos corregía. Y eso dice que de toda palabra tenemos que dar cuenta. Entonces, yo le quiero decir a este consejo: empiece a hablar cosas buenas para que usted coseche cosas buenas. Porque si usted empieza a sembrar difamación, empieza a sembrar detracción, cuando usted reciba el pastorado, que irremisiblemente lo tiene que hacer, usted va a tener que cosechar también de otros lo que usted sembró. Ese es un principio de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque uno muchas veces, cuando viene la corrección, esto es importante. Si vos sabés que yo digo en este lugar, ¿cómo es posible que una persona que sirva a Dios y que la pongan allí y le den el privilegio de trapear la iglesia y diga después que no vino porque está enfermo y no vino ni se apareció? Entonces quiere decir que ya sabes que fue Juan Pérez, pero como yo soy el pastor, Juan Pérez dice: esto lo dijo por mí. Sí, lo dije por vos, pero no te estoy diciendo mentira, te estoy diciendo verdad, para corregirte tu irresponsabilidad, porque Dios al que ama disciplina. Y ese es el amor de Dios, el amor que lastima, porque dice que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero para eso apareció el Señor, para quitar nuestros pecados. Pero que todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que persiste en el pecado, no dejándose corregir, está fuera de la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros no tenemos, yo en esa área tengo que mejorar, porque yo te digo, miren, no es fácil encontrar un mentiroso que dice yo oro y Dios sabe que no está orando, y yo solo los quedo viendo, porque uno cuando uno fríe tajada, el olor del aceite lo conoce. Es verdad. Entonces, tampoco yo tengo que decirle, no es cierto, te lo tengo que oír. Pero yo digo, Señor, que sea verdaderamente veraz en lo que Él dice, o en lo que ella dice. Pero yo tengo que decir y corregir, porque dice la palabra que todo aquel que permanece en Él no peca. Es decir, si usted y yo permanecemos en el Señor, más bien confesamos los pecados, como decía la prédica del hermano Carlos García. Confesemos nuestros pecados para que seamos limpios, para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero no seamos, yo como pastor aquí, yo a nadie he menospreciado una profecía, pero déjeme decirle, no a todos les he creído su profecía, pero a ninguno lo he menospreciado. He escuchado sueños de ustedes que son mentiras, y he escuchado sueños que son verdad, pero a ninguno lo he ofendido, a nadie le he dicho, pero oro para que ustedes sean veraces, porque es verdad. Dios a mí me dijo en mi corazón siempre reconocer de esos que dicen que habla, que Dios habló, nunca han estado en lo íntimo conmigo, jamás han estado en los secretos conmigo, pero el dominio propio lo necesito, ¿verdad, hermana Sandra?
Porque si no tengo dominio propio, le digo, mentiroso, nunca he estado con Dios. Pero yo tengo que callar y dejar al Señor. Y yo tengo que pedirle al Señor por Él. Porque así también por mí han pedido. Han orado por mi vida, han orado por mí. Y yo tengo que ser agradecido, que lo que de gracia he recibido, de gracias tengo que dar. El amor de Dios es que Jesucristo nos quite el pecado, para que no andemos más en Él. Si nosotros no reconocemos ni confesamos el pecado, no le hemos conocido. Hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No debemos ser engañados en la doctrina salvo, siempre salvo. Por eso dice el Señor, mire qué tremendo, en el 8, me quiero detener un poco aquí. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, dice la palabra. Porque la simiente de Dios, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es cierto que dice la palabra que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero eso es un contexto que usted tiene que saber. No es que usted va a decir yo soy pecador y puedo pecar porque si yo confieso el Señor me perdona. Lo que Dios quiere entender es que nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Nadie puede decir yo no peco, porque entonces estaría ofendiendo a Dios, porque lo haría a él mentiroso. Más bien decir yo soy pecador con tu boca, pero con tu hecho santificate. No es que vas a decir soy pecador y eso me da el derecho a mí a hacer todo lo que tengo que hacer.